esta invitación o invasión brasileña se da por una razón, que es más que una presencia en mi presentación, es un intento de poner en conexión este grupo con otros grupos que tenemos acá en Brasil que se discuten temáticas Foucaultianas y especialmente grupos que están discutiendo aspectos de nuestro singular entramado, de nuestra singular eh, conjunción colectiva que toma la pandemia, pero conecta fuertemente con temas sociales los más variados. Entonces, por entender que la pandemia no va, no está encerrada entre los cuerpos o la relación entre virus y cuerpos, o entre virus, cuerpos y sistema de salud, pero toca mucho más aspectos, es que yo presenté esos dos relatos. Uno que es un relato de la parte final de mi tesis para profesor titular en mi universidad, que es la primera parte que habla un poco de del levante chileno y, y una forma de intentar entender ese levante por medio del concepto de gubernamentalidad liberal, de entender así lo que pasó y que resultó lo que conocemos en Chile y también todo el proceso de revuelta, resistencia y tal. Pero también hubo un segundo escrito que me han pedido sobre la situación de pandemia en Brasil, pero donde yo planteando unos temas vinculados al campo CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, pero también utilizando conceptos como de dispositivo en Foucault. Yo planteé unos temas que iba a pensar la pandemia que no estaba cerrada en sistemas de salud o relación de cuerpos y virus, pero pensando temas políticos más amplios y pensando cómo especialmente entre Brasil y Chile tenemos elementos muy semejantes, temas de la revuelta política, temas de insurrección, temas eh, de interferencia que envolve salud pública, pero también el ejército, el poder político. También es claro, no podemos olvidar el detalle del virus, que a veces suena aquí, especialmente en Brasil, ser un detalle de entre muchos otros de la pandemia. Entonces, yo tomé un poco esos dos relatos. Yo había hablado con Jimena para escoger un o otro, pero Jimena me ha dicho, ¿por qué no pone juntos los dos? Y yo pienso que en esos días cualquier relato que vengamos a escribir ya se pone un poco viejo, ultrapasado en pocos días. Y yo escribí una parte final hablando de ese regreso a las calles en Brasil y ahí entrando por medio de un otro movimiento que es lo que ha venido especialmente de Estados Unidos. Bueno, es muy difícil. Yo creo que más podríamos escribir sobre ese momento como un diario de campo, dialogando con los conceptos. Y eso es un poco que yo quería hablar nesse curto tempo. O texto habla por si, então eu não vou repetir coisas que estão aí no texto, pero eu gostaria de más de hablar de términos Foucaultianos que estamos trabajando en nuestros grupos en Brasil. Nosotros estamos bajo la coordinación de Mateus Tomás de inicio, pero después de Marcos Gama, haciendo una lectura de los cursos de Michel Foucault en Collège de France. Y en dos cursos tuvimos cosas así que nos sirven de una manera muy interesante. Así yo voy me desplazando porque voy a buscar aquí el libro, que no sé dónde ha dejado, pero creo que voy a encontrar en un rato. Son el curso Sociedad Punitiva y en Defensa de la Sociedad, que se ha traducido acá en Brasil como, perdón, que se ha traducido inicialmente en España como Genealogía del Racismo. Y en ese término, genealogía del racismo, yo creo que sí podemos encontrar elementos súper interesantes en la última clase de En Defensa de la Sociedad, que Foucault habla de una genealogía del racismo, especialmente hablando de que esa genealogía del racismo viene mucho de temas que Foucault está discutiendo cuanto a una herencia
de una concepción del Estado como un Estado producido por no por un derecho heredado de Roma o Troya, pero un Estado que se plantea mucho más bajo un conflicto entre razas, entre grupos. Y aquí encontré finalmente En Defensa de la Sociedad, versión en portugués, y ahí voy a buscar algunas cositas para leer mientras voy presentando. Entonces, Foucault, tanto en Sociedad Punitiva cuanto en Defensa de la Sociedad, está trabajando con un concepto para entender las relaciones de poder o las relaciones de poder que están bajo el Estado, que es el concepto de guerra civil. Por eso he puesto en el título, porque estamos viendo que es un concepto súper importante con que Foucault dialoga en Sociedad Punitiva con respecto a historiadores de un abordaje más histórico dialéctico como Thompson. Foucault está dialogando con los Thompsonianos en Sociedad Punitiva, y en Defensa de la Sociedad, Foucault está discutiendo con una perspectiva histórico-dialéctica, marxista, pero también con los robesianos, que aunque tematicen la guerra, el conflicto, no toman ese conflicto de una forma tan radical cuanto esos autores que Foucault va a buscar en el siglo XVIII y tal, que él dice que ya, como que esos autores ya tuviesen, ya, ya hubieran planteado antes conceptos como, por ejemplo, conceptos de la historia movida por un conflicto esencial entre grupos específicos, o aún que es necesario tener una conciencia de clase de su propio grupo, y de cómo el Estado no es neutro, pero es una configuración dentro de esa guerra civil, dentro de esa lucha de grupos, clans, razas y por ahí adelante. Y uno de esos personajes es un aristócrata francés, Boulainvilliers, y que es muy interesante porque Foucault va diciendo, la historia no ha sido invenciones de la burguesía, la historia ha sido invención de los nobles franceses que están pensando en su posición muy singular. Y ese tipo, Boulainvilliers, es muy interesante porque Boulainvilliers va incluso, según Foucault, proponer el concepto de Edad Media, así, y hace todo un relato a pedido del rey de Francia. Y Boulainvilliers es muy interesante porque él va a pensar una concepción de historia que no es una especie de un conflicto eterno entre grupos, pero una relación en que la ventaja de un grupo ya es la anticipación de su desgracia más adelante, porque siempre es una historia con muchas reversiones, con muchas inversiones, que la fuerza de un grupo en un momento es su fraqueza más adelante. Quizá más adelante puedo buscar unos de esos aspectos que Foucault va pensando como esenciales en ese abordaje de Boulainvilliers. Entonces, yo pienso que nesses cursos, Sociedade Punitiva e em Defensa da Sociedade ou Genealogia do Racismo, quem tem as primeiras traduções, são cursos que estão tematizados esse tema da guerra civil, que é uma excelente ferramenta para pensar o que estamos passando. Porque, como discutimos uma vez em um grupo, Mateus nos planteava, dizer que há uma guerra civil não é uma guerra civil bajo um fundo partidário, religioso, o que seja. Uma guerra civil es una guerra de todos contra todos, pero eso no es un movimiento caótico. Tiene sus racionalidades, sus estrategias, sus formas de organización, pero siempre implicando diferencias de grado de dominación. Y esas diferencias de grado de dominación son las que importan, porque esas están siempre invocando reconfiguración de estrategias, cambios de posiciones, resistencias constantes, en resumen. Es como fuera un constante proceso agónico de lucha sin llegar a ningún término final. Entonces, en ese término que Foucault va planteando las relaciones de poder. Eso, esas concepciones de guerra civil creo que van a tener un cambio a partir del momento que Foucault plantea el concepto de gubernamentalidad, que ahí
el propio concepto de poder va cambiando hasta formulaciones que van a se dar en los años 80, en que Foucault va a pensar que el poder siempre tiene su condición en la libertad, que el poder no se identifica más con la violencia, con la opresión, pero siempre con esa conducción de la libre conducta. Bueno, y también es claro, desde seguridad, territorio y población, Foucault va a empezar a pensar mucho más, eh, no esa genealogía de un Estado bajo guerra civil, pero mucho más cómo el Estado se gubernamentaliza. Entonces, ¿cómo esa diferencia está presente en mis textos? Bueno, de inicio, mi tesis para profesor titular era pensar los dispositivos eh, psicológicos como herederos de esa gubernamentalidad liberal y me ponía a reflexionar algunos aspectos en la conclusión y decía que ese concepto es súper importante para pensar lo que estamos viviendo actualmente en América Latina, donde muy distinto de las políticas del pensamiento del ordoliberalismo o del neoliberalismo que pensaba que el neoliberalismo siempre se ponía contra cualquier forma totalitaria. En Latinoamérica siempre el neoliberalismo estaba muy conectado a los esfuerzos dictatoriales, totalitarios, y aunque Chile tenga sido el ejemplo más claro de suceso, el fracaso de otros países como Argentina, Brasil, Uruguay, de las dictaduras, de los golpes militares están vinculados a ese esfuerzo de implementación de políticas neoliberales en nuestro cotidiano. Ese fracaso no es una denuncia de la no existencia de una estrategia. La estrategia no es medida, no es mensurada por su suceso, pero mucho más por sus esfuerzos. Y ahora vemos en Brasil claramente eso, la conjugación de las formas neoliberales más radicales con todo un apelo a figuras dictatoriales. ¿Y cómo podemos ver eso? Podemos ver eso claramente en figuras que están en situaciones de manifestación súper singulares en Brasil, porque hasta el último fin de semana, en que todos, por tema de la pandemia, estaban en la casa, solo salían a manifestarse los grupos fachos, que son como un último reducto popular, eh, que son actualmente menos de 30% de la población, pero esos grupos salían a protestar demandando un golpe militar con Bolsonaro a la cabeza, pero un golpe militar para recuperar toda la libertad que estaban que estaban que no estaban pudiendo disfrutar en periodos de pandemia. Entonces, especialmente ese bajo y alto empresariado estaba invocando la necesidad de una libertad asegurada por un golpe militar que que haría la restitución de todas nuestras libertades, pero libertad entendida aquí un poco como una libertad del comercio o una libertad muy semejante a lo que proponía Boulainvilliers siglos atrás, como una libertad de restringir la libertad del otro, o sea, de someterlo en ese caso, a la exposición al virus. Y es muy interesante porque ese movimiento va totalmente a la contramano, aunque tenga los componentes que son semejantes a Chile, la intervención de los milicos, la pandemia, la presencia o no en la calle, las manifestaciones, tiene sentido completamente diverso de Chile, pero ahí están todos los elementos de eso que nosotros podríamos llamar de un entendimiento de esa lucha de todos contra todos, pero donde no hay personajes que son estables, hay los milicos, hay los grupos políticos más variados, hay el gobierno, el Estado, hay el virus, en caso de Chile también, bueno, ese personaje que es fundamental, que son los perros, como el negro Matapacos, que está aquí me acompañando en esta presentación, pero yo creo que esta guerra civil, ese entendimiento de la lucha como una guerra civil,
envuelve personajes que no son los mismos, no son estables, estamos delante de raridades históricas por sus configuraciones circulares y un movimiento turbillonar de rápida aceleración, eso en Brasil, en Chile, Estados Unidos, pero aunque sea una guerra civil, ahí me recuerdo siempre lo que plantea Mateus, es siempre, eso no quiere decir un desorden, es como un baile, una fiesta danzante en que desde una perspectiva parece un movimiento un tanto caótico, pero si tú te acercas, vas a ver los pasos muy bien coordinados. Solo no hay los grandes personajes históricos como tú podrías tener una presentación como un ballet. No es un ballet, es mucho más como una fiesta, o como dicen en Chile, un carrete en la más alta hora de la madrugada, eh, que suena ser algo desorganizado, pero tiene su orden como una guerra civil. Y ese concepto de guerra civil que yo gustaría de retomar no solo de Boulainvilliers, pero especialmente de la forma con que Boulainvilliers es fabricado por Foucault como un extraño precursor de un concepto de contrahistoria. Y yo creo que nosotros necesitamos de un abordaje contrahistórico que va a podernos relatar ese ensamblado, o mejor, esos dispositivos que reúnen personajes tan heterogéneos y diversos. Eh, Grupos políticos los más variados, movimientos negros, movimientos raciales, eh, eh, movimientos en pro de la salud, ministerios o políticas de salud, gobiernos, milicos, perros y también el pobre virus que muchas veces se queda olvidado en medio de su todo. Y quería proponerte, bueno, esta idea, a ver qué nos comenta, y sobre sobre esta situación de guerra, ¿no? Que nos pone frente, yo creo, a una pregunta que es una especie de un problema que tiene que ver con una especie de pluralismo fundamental o pluralismo radical, ¿no? Un pluralismo fundamental donde en el fondo tenemos que escuchar, estar abierto a la opinión, no censurar, en fin. Y luego un pluralismo radical que nos pone en contacto con que existen ciertos conflictos que yo no voy a decir que son irresolubles, ¿no? No, es un poco la perspectiva de MUF, ¿sí? Pero sí que su resolución es una cosa de muy largo aliento, muy conflictiva, tiene tránsitos históricos muy largos y ante los cuales se nos exige a veces unos planteamientos de cierto pluralismo que no solo fundamental o básico, sino radical. Pero frente a la recomposición autoritaria, ¿cierto?, que vemos hoy día, es muy difícil sostener este tipo de pluralismo, ¿no? Es muy difícil sostener este tipo de pluralismo que también son bases de ciertos procedimientos democráticos. Entonces, ¿cómo enfrentar también, frente a la cuestión del autoritarismo, de la recomposición autoritaria, de la crisis democrática que estamos viviendo en un montón de lugares? Aquí en Chile lo estamos viendo con mucha fuerza, nuevas leyes de inteligencia, nuevos procesos de represión, nuevos presupuestos para implementación represiva, adelantando lo que va a venir después de la pandemia. ¿Cómo sostener, ¿cierto?, estos elementos básicos de los procedimientos democráticos, como el pluralismo, como otros, frente a estas recomposiciones autoritarias? ¿Qué desafío nos presentan? ¿Cómo ves tú eso? Solamente comentar que me encantó esta como recuperación, sobre todo del curso Defender la Sociedad, donde en cierta medida se juntan hartos elementos que tienen que ver con este análisis de cómo se conforma la matriz histórica e historiográfica, o sea, en el sentido que Foucault hace muchas cosas en ese curso y una de ellas tiene que ver con dar cuenta de los protocolos y de los elementos que participan en la conformación de un discurso histórico que construye nacionalidad, que construye identidad, y donde de alguna manera observa, revisa las matrices políticas que hacen posible esas narrativas, ¿ya? La misma línea que planteaban los compañeros anteriormente también. En estas recomposiciones, ¿qué opinas tú, digamos, del papel
en esta recomposición del populismo, porque el populismo necesita, uno, simplificar la comunicación política, ¿sí? Simplificar, digamos, todo el sentido político de las acciones y llevarla a planos muy del afecto, del sentimentalismo, del sensacionalismo, ¿ya? De la cosa, esa cuestión como muy Lavín, de acá. Lavín es uno de los mentores, o sea, no digamos mentores, pero de los que más lo ha puesto en práctica y lo sigue poniendo en práctica, en estas recomposiciones, porque la idea de raza supone de que algunos, o sea, en la lógica del populismo, supone que algunos, por el hecho de estar identificados como una raza y con un determinado privilegio, al no estar, digamos, en el otro lado de la raza, una raza morena, digamos, o lo excluido, el populismo tiende a favorecer esas disputas, esa diferencia, ese conflicto interno, ¿sí? Para que aquellos que se identifican, ¿cierto?, como un valor positivo de estar en un lado y no en el otro, eh, apoyen la postura política, digamos, de, en este caso, Bolsonaro o Piñera, no sé. ¿Qué opinas tú como el papel que estaría jugando en estas recomposiciones el populismo en América Latina? Arthur, quería así como remarcar esa parte, ¿va? De que la manera en cómo estos grupos fascistas están operando de forma libre, de forma contundente y de forma, ¿cómo podríamos decir? Como una especie de seguridad que aunque está en una situación, una crisis, en una situación, un contexto de pandemia, estos grupos están saliendo a la calle. Inclusive cada domingo prácticamente están saliendo a la calle. Y ahora se está uniendo este otro grupo, los grupos de movimientos sociales, que siempre han habido esos grupos de movimientos sociales, y que ahora que están saliendo, están siendo reprimidos también. Entonces, ahí se observa que hay una cierta preferencia para estos grupos fascistas, que está matizado con la forma de gobierno actual de Brasil, y está teniendo una cierta discriminación, se podría decir, no sé si esa podría ser la palabra, hacia esos grupos que representan los movimientos sociales. Entonces, solamente era un comentario, Arthur, de una persona que está aquí en Brasil y prácticamente está teniendo una forma particular de ver el contexto, ¿no? Bueno, yo voy a intentar cruzar un poco las palabras, mezclar un poco las palabras, los discursos. Y bueno, es decir que es muy difícil describir lo que estamos pasando en Brasil. Primero, algo completamente impredecible hace, como yo podría decir, como unos 4 o 5 años, así desde hace mucho tiempo que conozco a Jime, bueno, mis primeros contactos ahí con Tuyán, con Iván. Sería muy difícil hacer cualquier previsión que nosotros podríamos estar describiendo ese escenario así de pesadilla o quizá de una película de terror kitsch de los años 50. Así estamos pasando en Brasil. Andrés describe un poco lo que estamos pasando. Entonces, como estuviésemos pasando así una especie de una distopía de una estética kitsch y al mismo tiempo de humor muy, muy ácido. Es lo que estamos pasando aquí en Brasil. Eso, bueno, es como si pudiéramos estar juntando todo el peor, todo imaginariamente peor del mundo conjugado. Así, entonces, pero bueno, vamos ahí por parte, primero, así las cuestiones más de análisis que están siendo planteadas. Bueno, Adán recordó que Foucault quizá tenga pintado con colores muy rosados los textos de los autores neoliberales y respecto así, y que muchos de esos autores seguramente defenderían posturas mucho más autocráticas, seguramente. Eso que estamos viendo, al menos en práctica, los que están defendiendo un neoliberalismo no solo de algunas prácticas económicas, pero un neoliberalismo más existencial, conductual, seguramente lo hacen
junto con prácticas que son y mucho así autocráticas. Así yo creo que esta vinculación no es cada día más esencial para entender lo que defienden ese neoliberalismo más existencial. Las cosas están así pero muy conectadas, pero también hay que meter en análisis y ahí para entender algunas cosas que es súper importante ver qué otros elementos que podemos poner en ese entramado. Ayer tuvimos una live, como decimos aquí, una discusión colectiva sobre temáticas del ciberespacio y vemos que mucho de lo que tenemos hoy en día en Brasil viene también agregando ese vector. Si yo pudiera reescribir todo lo que tenía escrito, diría que no es posible también describir lo que pasamos sin las redes sociales, sin una serie de estrategias, sin las cuales las configuraciones políticas, incluso ese popularismo que Harold no nos ha dicho, no sería posible. No sería posible. Pero yo voy a dejar un poco más adelante para hablar de ese aspecto así, y ese que creo que es importante para entender unas configuraciones que tiene la derecha aquí en Brasil. Esa derecha que yo llamaría una derecha lisérgica o una derecha psicodélica. Eso que tenemos en Brasil, más que un fascismo, tenemos una derecha completamente psicodélica en su forma de aislamiento muy singular. Pero entonces, y ese aspecto conceptual veo importante, como también lo que destaca Tuyan, que ese racismo no tenía nada que ver, por ejemplo, cuando se hablaba de raza, no era una raza biológica que Boulainvilliers está hablando, ni cuando habla de nación, no es una nación de Estado. Son conceptos extremadamente raros. Esas vinculaciones, esos marcadores biológicos son extremadamente singulares. Esos marcadores biológicos, esa vinculación de la raza a la raza biológica es extremadamente novedoso. Eso es una cosa de fines del siglo XIX. Entonces, yo creo que cuando hablan de razas, no están pensando en las razas necesariamente vinculados a grupos biológicos o grupos étnicos. Son distintas agrupaciones que se diferenciarían, por ejemplo, los nobles inicialmente de un tercero estado o de grupos más serviles o de la propia iglesia. Bueno, y yo pienso que en ese aspecto hay que tomar siempre en ese cuadro de guerra civil o de esas reconfiguraciones en que no solo la posición, pero también la definición de los grupos está constantemente en cambio. Entonces, eso todo será importante para contestar un aspecto que Adam había destacado en el inicio, que era ese pluralismo radical dentro de esa crisis democrática, ¿no? Entonces, incluso la democracia está reconfigurada en ese cuadro de guerra civil, en esa recomposición, en ese ensamblado o aún en ese dispositivo que reúne actores muy distintos. Y ahí más adelante también voy a poner los perros, hay virus, también perros. Y yo pienso que en ese aspecto, esas configuraciones actuales de la derecha psicodélica, de la derecha lisérgica, de ese neopopulismo, como destacado Harold, nosotros tenemos configuraciones muy distintas, y también como de los grupos militantes, como destacó Andrés. Son configuraciones totalmente novedosas, y yo digo que cambian en cosas de semanas. Y bueno, estaba escuchando ayer ese encuentro sobre ciberespacio, y una cosa estaba muy interesante. Que estaban discutiendo cómo la derecha aquí en Brasil se anticipó mucho más que la izquierda la apropiación de unas herramientas en términos de redes sociales, de comunicación, y por eso ha ganado de una forma muy interesante por un candidato outsider que encampó un discurso outsider con elementos que recuerdan mucho los discursos de Boulainvilliers, de un discurso de revuelta, de decisión contra el establishment del Estado y tal,
pero al mismo tiempo invocando unas figuras que son como pastiches, decimos acá en Brasil, o como simulacros de discurso de izquierda, hablar siempre de ideología y tal. Entonces, en medio de eso, con lo más novedoso de los instrumentos de tecnologías sociales, de redes sociales, esa derecha se apropió rápidamente de una producción de conocimiento político, pero un conocimiento al mismo tiempo contrapolítico, contra la política tradicional. Entonces, tiene mucho ese discurso de outsider. Entonces, utiliza elementos de izquierda, utiliza herramientas súper novedosas, pero al mismo tiempo recupera algunos discursos que muchas veces tú preguntas, pero ¿de qué esa gente está hablando? Así, ¿de qué mundo está hablando? Así no estamos en el tiempo de la cortina de hierro, de la Unión Soviética. ¿De qué están hablando esa gente? Por eso digo una derecha lisérgica, porque producen ese mundo que no es solo de las fake news, pero de invención de una realidad que era una realidad anterior a lo que encontramos en los años 90, ese pacto entre izquierda y derecha, donde más o menos la derecha se quedaba con los temas económicos y la izquierda con los temas de derechos sociales, cultura, un pacto que creo que Chile actualizó de una cierta manera con los años de concertación, y que extrañamente, y tuvimos mucho de eso en Brasil en los años de Lula y Dilma, pero qué extraño que con esta conciliación, que era plenamente favorable al capital, súbitamente ha venido ese discurso de derecha, de esa derecha lisérgica. Y ahí está, creo, Harold, el populismo, y yo creo que ahí están los principales riesgos al que yo atribuiría al pluralismo, un pensamiento que tome un pluralismo radical, porque tanto en esos medios del ciberespacio cuanto respecto a la política, el efecto de esa derecha lisérgica es exterminar toda la diversidad ecológica de la política, tal como había destacado años atrás autores como Guattari y otros, de pensar un pluralismo radical de formas de vida, de formas de existencia. Y yo digo, y ahí introduzco unos elementos de las cuestiones de Cuyán. No hay figuras que son las mismas, esas figuras se recomponen. Incluso esos grupos militantes en Brasil, que destacó Andrés, que están siendo reprimidos, que no hay una situación de igualdad, los fachos son siempre respetados a pesar de una conducta extremadamente violenta, agresiva, pero los grupos insurgentes ahora desde el último fin de semana están siendo reprimidos. Y vienen de movimientos que a veces no calculamos de dónde podría haber un cambio. Pero yo creo que ahí lo que ocurrió en Estados Unidos fortaleció mucho ese movimiento. Como digo que en Chile ha sido muy importante, eso ha sido una reserva política para una potencia de Chile, por un vigor del movimiento, la presencia de un tipo de relación que en Chile jamás se ha codificado en forma liberal. Esa ha sido la de la presencia perruna. Entonces, yo digo que eso ha sido súper importante para dar una reserva, y no es por una casualidad que la figura del San Negro Matapacos, que la figura de esa palabra de orden, luche como un perro, que está presente en la revuelta en Chile. Ese fondo perruno es súper importante para que nosotros vengan a pensar un tipo de configuración en que de una biopolítica que no es solo humana, que no es solo un hombre como un lobo del hombre, pero una sociedad, un colectivo más hombre-lobo, así en el sentido de una reserva, de una solidaridad. Entonces, ¿qué tenemos en nuestras configuraciones, Brasil y Chile? Elementos que son quizá semejantes, pero con ordenación, con composición totalmente distinta en ese cuadro, en ese baile de guerra civil, que envuelve otras especies, virus, pero también perros, que envuelve el resurgimiento en otros términos de cuestiones raciales, y no sé cómo sigue ahora la cuestión mapuche, por ejemplo, en Chile, pero que creo que son muy importantes para pensar cómo estamos recompondo especies, temporalidades, grupos diferentes, temporalidades de una derecha que invoca figuras
que serían de un macartismo de los 50 y tal, pero con figuras de punta tecnológica, produciendo un tipo de discurso totalmente psicodélico. Yo necesitaría unos 3 días para reproducir las cosas locas de los discursos que están siendo posibles en Brasil con esa configuración gubernamental actual. Y creo que eso merecería análisis y más análisis, pero un espejo muy terrible de lo que, de un mundo que quizá ni las configuraciones más fachas en Chile alcanzarían. Es un, y como un efecto lisérgico, psicodélico, yo digo que es muy mala onda que estamos viviendo acá. Un péssimo experimento. Mas nesse campo do modo como a guerra civil se dá, inclusive uma coisa que já entrando no texto que você mandou e na apresentação, que talvez seja importante, assim, mais importante do que tinha sido até o momento, de restabelecer uma conexão muito forte entre a noção de guerra civil e a questão do hibridismo, do híbrido do Latour. Assim. Essa questão, essa reconfiguração entre guerra civil e o caráter híbrido dessa guerra civil, no sentido de que basicamente um fator não humano como agente reconfigurando todas essas questões, inclusive questões de governo, questões de Estado, reconfigurando toda uma ação de Estado a esse ponto e sendo colocado nesse nível. Porque, enquanto você estava falando, eu sempre pensei nisso, assim, um pouco no que eu estou vendo em relação aos estudos da tese, é que quando o pensamento em relação à guerra, ele sempre se coloca em pensamento como uma batalha entre pelo menos dois atores definíveis que podem entrar em conflito, né? Talvez isso possa ser uma marca da noção de luta de classe, que elas são de mais fácil definição, e acaba que a questão da distribuição, da dispersão e da produção de heterogeneidade na guerra fica colocada em segundo plano. Hay una cosa que me encanta, la cuestión de lo psicodélico, pero hay algo que yo vengo viendo, así, que no es que me meto en el tema directamente, o no me había metido hasta ahora, pero que a lo largo de 16 años de investigación y trabajo en terreno vengo viendo, y fuerte cada vez más, es cómo estas iglesias evangélicas van teniendo una capacidad de meterse en las dinámicas cotidianas de los barrios, e incluso son una de las pocas que se paran contra los narcos. Entre otras tantas cosas, ¿no? Y que van, incluso hoy por hoy, de lo que eran unos cuartuchos que tenían, este año en marzo, antes de la cuarentena que anduve en el barrio, tienen tremendos edificios. Y cuando digo tremendos, es tremendo, ¿no? Muy grande. O sea, tienen una capilaridad de trabajo en la cotidianidad de la vida de la gente, no solo en las villas, fuera de las villas. Lo que pasa es que hasta ahora no lo había visto meterse tan fuerte, incluso ediliciamente. Realmente tiene una esquina en estos barrios que la disputa por la tierra es tan importante, porque la gente no tiene terreno, ¿no? Una esquina enorme, no es solo la única, pero eso a mí me impresionó fuertemente. Digo, que a la cuestión de las redes, a la cuestión psicodélica, etcétera, etcétera, también hay una capilaridad y una materialidad de meterse, incluso con esa psicopedia, digamos, con esa cosa así espectacular, ¿no? En la vida de la cotidianidad de los barrios, etcétera, que también es para, digamos, es para prestar la atención, porque están actuando directamente y capilarmente en la vida, ¿no? Y en la resolución de un montón de cuestiones. Incluso con una capacidad que de ningún modo tiene la Iglesia Católica, que también tiene presencia en los barrios. Mucho más vertical, ¿no? Y una cantidad de cosas que tiene, que nada, esto quería poner, ¿no? Como otro aspecto para esto que estabas planteando y para debatirlo. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿qué pasa en esa lógica? ¿Cómo también la pregunta, cómo está operando las iglesias evangélicas, entendiendo fundamentalmente al pentecostalismo, a la iglesia pentecostal como esa base de apoyo del gobierno de Bolsonaro antes de que ascienda, ¿no?
¿Y cómo se ha comportado en el marco de la pandemia? En esta lógica de él como actor de gobierno. Diría que si yo fuera a intentar describir en más detalles aún el ensamblado que tenemos acá en Brasil, yo diría sí que sí está en la iglesia, sí están los grupos paramilitares. Ahí recupero un aspecto de la pregunta de Andrés, ¿por qué hay tanta represión policial? Porque esos grupos policiales o policiales militares que son oficiales tienen fuerte conexión con los grupos paramilitares. Ahí quizá la gente de Colombia puedan comprender mejor un poco esa configuración, porque entra un personaje que no hay tan fuerte en Chile, que son los paramilitares. Son figuras que son muy fuertes. Incluso mucho de la ascensión política de Bolsonaro está vinculado a esos grupos y claro, si hay una... Bueno, las investigaciones policiales están muy cercanas a su familia y probablemente asesinatos como de Marielle Franco y tal. Pero también tenemos en Brasil ese componente evangélico del cual actualmente, para nuestra vergüenza, estamos exportando unas tantas iglesias, y esa relación con un Estado que es muy singular, porque incluso reabsorben el propio Estado, no solo por los ministerios que ocupan actualmente el gobierno, pero como incluso, por ejemplo, la municipalidad de Río, el alcalde es evangélico, o sea, el propio Estado está reasimilado a esas figuras de iglesias evangélicas. Pero antes de entrar en detalles, solo para decir que estamos delante siempre de un cuadro de una guerra civil, como dice Mateus, como un carnaval organizado. Yo he dicho un baile, un carrete, pero es un carnaval organizado, así, con configuraciones las más diversas. Yo voy a decir un poco lo que planteaba Mateus, hablando de Brasil, que respecto de la situación propia de Brasil, que había una propia reversión, una trampa que cayó el propio gobierno con un programa de renta mínima que ofrece 600 reales, que serían como unas cento y pocas lucas, o un cento y pocos pesos, no sé traducir para peso argentino o peso colombiano. Un peso colombiano quizá 600 sería más como un poco menos de 5.000 o 50.000 pesos colombianos. El peso argentino yo tendría una dificultad de traducir eso en términos económicos. Pero Mateus hablaba un poco de esa situación que el propio gobierno entró y de esa configuración de una guerra civil híbrida. Ahí toma un aspecto en que yo y Mateus estamos muy cercanos de pensar siempre la guerra civil como híbrida. Y de entrar otros actores como el virus o el perro, o Foucault, atribuindo a Boulainvilliers, dice que en esta guerra civil, en el contexto del conflicto que propone, entra también como factor muy importante la cuestión de las armas, quién detiene las armas, como una cosa muy importante. Y Mateus comenta el propio término guerra, que siempre la guerra suena a reducir los actores a dos grupos en conflicto. Y ahí invoca un conocido nuestro que estuve presente en el encuentro de biopolítica el año pasado, que es Lazarato, que dice que Foucault, por medio de la guerra, esfría un poco el conflicto, baja la dispersión y la heterogeneidad de la batalla que estaría presente. Y bueno, ahí retoma un poco esa idea del carnaval organizado y tal. Y para reforzar, tornar más interesante aún su concepto de un conflicto híbrido que tome incluso los no humanos, hace referencia a ese colectivo chino llamado Chuang, que piensa que el único comunismo es de ese naturalismo politizado que ese grupo defiende. Así, yo no conozco, pero eso podría ser algo interesante. Entonces, estoy replanteando la pregunta de Mateus para ahí entrar en términos de lo que siempre digo, estamos delante de un N-1. Entonces, en mi escrito, yo he dicho que había una otra cosa importante
también en la configuración política actual de Brasil, que delante del riesgo del impedimento del presidente por una serie de cuestiones, son miles de pedidos de impedimento por las cosas más variadas, por la demisión del ministro de la Justicia, intentando Bolsonaro tener un control de la Policía Federal, por la vinculación a la cercanía de las milicias, por otras tantas intervenciones desastrosas. Bolsonaro al final rompió con su propio discurso de outsider y buscó la aproximación de un actor que es muy interesante, porque en nuestro Congreso existe lo que podríamos decir un polvo cósmico, que es un grupo de diputados que no son tan conocidos, son un poco oscuros, y eso es lo que llamamos un centrón, que son diputados en general del bajo clero, que son una mayoría silenciosa, que a veces agrupan y eligen un presidente de la Cámara totalmente inesperado y tal. Y ahora ese grupo ofreció el apoyo a Bolsonaro. Y con eso Bolsonaro está haciendo una revisión toda de denuncia, de centrón, está aceptando ese grupo. Entonces, ahí, junto con los grupos evangélicos más tradicionales, junto con los paramilitares, unos sectores de ejército, del agrobusiness, autoagrobusiness, de los grupos del libre pose de las armas, todos esos grupos ahora están juntos con Bolsonaro y muchos grupos que inicialmente estaban juntos, vinculados al ministro de la por otros grupos un poco más que pensaban que Bolsonaro podría ser un impulso, representar un impulso con su ministro de Economía a las actividades económicas. Muchos de esos grupos salieron del gobierno, así, salieron, pero están quedando los efectivamente más psicodélicos y monstruosos, así. Es un ensamblado claramente heterotópico lo que sostiene ese grupo actual. Dentro de esa, podemos decir necropolítica, pero más que eso, es una biopolítica de Estado racista. Y dice, bueno, que morran la gente, que viva la economía, que siga la actividad económica, como morrer unos viejositos o alguien que no es tan resistente, pero ¿qué se importa con las muertes? Eso es dicho, eso no es una cosa de la biopolítica clásica que nos acostumbramos, eso es dicho por el presidente. Dicen, presidente, hay miles de muertes a tal, y dice, y yo con eso, y no tengo nada que ver con eso. Yo me llamo Jair Mesías, pero no soy el verdadero Mesías. Ahora sale un poco de ese sitio. Entonces, ¿qué yo podría decir así de lo que planteaban Iván, Silvia y Mateus? Bueno, yo voy a contestar siempre por esas figuras, de esas conexiones más variadas. Yo estoy de pleno acuerdo con Mateus, que es un sentido híbrido y por eso, como me pedía Jimena, yo puedo hablar un poco de la cuestión de la presencia perruna, especialmente en Chile. En Brasil no hay. En Argentina hay unas partes, Córdoba, San Luis, unas ciudades como San Nicolás que conocí, hay una fuerte presencia perruna callejera, lo que en Brasil llamaríamos de vira-latas, que tiene un papel muy activo. Y yo digo que son muy activos porque yo creo que en un país muy fuertemente configurado bajo un neoliberalismo cotidiano, con este acuerdo entre izquierda y derecha, en que años atrás yo vi un encuentro sobre gubernamentalidad, la figura que era una conjunción de Bachelet con Pinochet, que no me recuerdo cómo ha sido propuesto, que era un Pinochet o una cosa así, que de ese consenso entre las figuras del neoliberalismo estabilizado durante la dictadura con figuras de la izquierda presente en la concertación. Entonces, en ese mundo muy dominado por figuras neoliberales que se buscan aquí, que están buscadas actualmente en Brasil, yo diría que las figuras de los perros son esenciales como una especie de una reserva pública. Y yo digo que
bajo toda una configuración cotidiana del mundo hombre-hombre, existe un mundo, lo que llamo de un socialismo perruno cotidiano. Yo sé que suena para vosotros de Chile muy chistoso hablar de los perros, pero efectivamente hay una vida cotidiana, una relación con los perros en que es extremadamente raro, pero no digo eso bajo una perspectiva humanista, pero que también el perro os hace hacer cosas que es muy distinta en cualquier parte del mundo. Quizá en Turquía, en Grecia puede haber alguna cosa semejante, pero en nuestro colectivo, vosotros tienen claramente un colectivo en el mejor de los sentidos Foucaultianos, un sentido cínico de una presencia perruna, de una presencia que ladra, que está no solo en la manifestación, pero pues hace hacer cosas mucho más socialistas que imaginamos. Pero eso está restricto a un colectivo perro-hombre. Y cuando la gente dice lucha como un perro, yo diría viva como un perro. Vamos a vivir como un perro, así, incorporar esa relación hombre-lobo, ¿no? Digamos en portugués, un colectivo lobisomem, ¿no? El hombre como el lobo del hombre, pero lobisombre, así un hombre-lobo, como una forma de colectivo. Y yo creo que eso que estaba muy reivindicado en los colectivos, antes de una especie de retroceso con la pandemia y de la salida de las calles. Pero que hay que volver a esa cosa toda. No se puede olvidar todo lo que estaba escrito en las calles, todo lo que estaba ahí escrito. Así, yo digo que es el más interesante de Chile, que Chile se ha puesto como un libro abierto. Las cosas que escribió, que ha visto, que yo, Rafael, que vimos en fotos, en manifestaciones, las paredes, los muros de Chile, hacían de Chile un libro abierto, un libro declarado, una explosión de discursos, de enunciados que era muy interesante. Y dijo que en Brasil súbitamente se liberó en el medio de la pandemia, por las cacerolas, por las ollas que se hicieron las protestas toda la noche, pero ahora también por los movimientos que van a la calle. Entonces, eso que veo como interesante, como respuesta en términos de una batalla, yo voy a aceptar lo que dice Mateo, que es más que una guerra, una batalla, un carnaval organizado, un baile kitsch, con muchas inversiones de posición, con muchas cosas sorprendentes, pero que no es un conflicto, sin estrategia, sin cualquier cosa que nosotros podemos llamar de un orden, pero un orden lejos de cualquier equilibrio, como dirían unos físicos actuales, como Elia Prigogine y otros. Pero entonces, yo digo que quizá para ver esta batalla híbrida, como dice Mateus, yo creo que, no sé si Foucault sería un autor suficiente para decir por medio de la imagen de la guerra, pero quizá un director de películas como Martin Scorsese, y viene películas como Gangs de Nueva York, con el conflicto a los 5 puntos, puede haber alguna cosa muy interesante. Es como una radicalización. Yo digo que muchas de las películas de Scorsese son radicalizaciones de tesis que están presentes autores como Foucault, que va a haber por medio de películas como Las Gangs de Nueva York, pero también como películas como Los Infiltrados y otros, esas tesis muy claras, o el lobo, ahí entra el perro, también por la figura del lobo de Wall Street, como tenemos también esa figura de una guerra o de una batalla generacional. Entonces, acepto mucho lo que dice Mateus acerca del conflicto, y dentro de esa guerra, ahí me acerco lo que dice Silvia de los evangélicos. Ellos han sido actores fuertes para entender esa capilarización, y digo que ese ha sido el avance de la derecha. Como muchas veces Foucault dice, la derecha comprendió eso mucho mejor que la izquierda cuando habla de temas de gubernamentalidad, como habla de un montón de temas. Foucault está todo diciendo, la derecha estaba de la delantera. Antes, porque la izquierda tomaba el discurso, pero la derecha seguía por las redes sociales, por la capilaridad, como destaca Silvia en su investigación empírica, o como ese movimiento evangélico, como decía Iván también, porque
esos lograron tener una capilaridad que sorprendió completamente a la política, que ha hecho incluso la elección del gobernador de la provincia de Río, que era un tipo que no tenía ni 4% de intenciones de votos, o ainda del alcalde de Río. Entonces, ellos descubrieron muy rápidamente ese mecanismo de capilarización, como gente de muchos grupos radicales de derecha o de grupos fachos. Y eso estamos claramente retrasados. Entonces, yo creo que nos han dado una lección política muy interesante respecto de prácticas. Eso se discutía ayer en el seminario de ciberespacio, cómo esos grupos están mucho más avanzados en la apropiación de tecnologías de forma capilares. Entonces, ese grupo muy loco que mantiene a Bolsonaro siempre a la cresta de la onda, domina, hace casi Bolsonaro invulnerable, incluso delante de cosas muy absurdas, puedo decir, pero lo mantiene y es capaz actualmente de interferir en muchas elecciones y tal. Entonces, solo para cerrar, aquí yo veo, Iván, que, por ejemplo, la Iglesia Católica, tanto la tradicional, bueno, esa entró muy rápidamente en esa configuración, aunque no, de forma no capilar. Las comunidades eclesiales de base intentan hacer alguna presencia, pero no tienen la capilaridad que tienen los evangélicos en Brasil, los distintos grupos evangélicos, de entrar en grupos de poder político, en grupos de narcos, en grupos paramilitares, en la policía. Esos, aún tenemos que aprender mucho con ese movimiento. El fascismo neoliberal o su devenir fascista, ¿no? Tiene condiciones históricas de posibilidad, ciertamente, que exceden ciertos fenómenos más o menos contingentes, o que uno podría caracterizar dentro de una cierta temporalidad más o menos acotada, ¿no? Pues en Chile, por ejemplo, el neoliberalismo es conocido porque fue posible a propósito de una dictadura militar. Sin embargo, es indesmentible que la fuerza del liberalismo para la construcción y reproducción de lo social en Chile también fue posible a propósito de una cierta base cultural autoritaria que ha permitido que justamente esas formas neoliberales de lo social no puedan ser transformadas hasta ahora. Entonces, eso nos remite a la historia de Chile particularmente y a la estructura de la hacienda, ¿no? Como un elemento fuerte en cuanto a poder explicar justamente ese componente autoritario. Sin embargo, ustedes tuvieron esclavitud. Y la esclavitud en Brasil se abolió casi al llegar al siglo XX, muy tardíamente, y la estructura de la hacienda es muy similar a la de Chile, pero tiene una fuerza mayor en la diagramación de lo social en Brasil. Entonces me gustaría saber, dentro del análisis que haces, en qué medida ese elemento histórico también podría explicar, en este caso, el modo que adopta el fascismo en Brasil particularmente, ¿no? Porque ciertamente que hay una complicidad civil con ese fascismo, y es lo que a mí me inquieta particularmente, y me reconozco justamente en estas matrices de orden histórico-culturales que también podrían explicar esa adhesión, ¿no? Esa fascinación de cierta sociedad civil o ciertos estratos al interior de ella con un proyecto fascista. Dos cães de rua, né? Eu achei muito interessante e algo assim que nos causa estranhamento a nós brasileiros, nessa relação dos chilenos com os cães de rua, eu acho que decorre em certa medida do fato de nós nos relacionarmos com os nossos cães de rua de uma maneira muito estranha, de uma maneira muito triste, eu diria, porque pelo menos nas grandes cidades brasileiras, os cães eles são abandonados e nós temos um tipo de relação com os cães de rua que é uma relação assim de distanciamento, de evitar a proximidade desses cães, por considerá-los perigosos, por considerá-los sujos, por serem assim possíveis transmissores de doenças. Então, eu acho que existe uma relação aqui que é muito antagônica em relação aos modos como os chilenos interagem com os cães de rua. Eu fiquei pensando no quanto
essa relação entre espécies, ela também se reproduz numa certa relação interespécie, no nosso caso brasileiro, porque um outro tipo de população de rua são os próprios moradores de ruas, as pessoas que vivem nas ruas, né, no Brasil, e os usuários de drogas, em especial os usuários de crack, né? E uma ilustração que me parece assim muito próxima da relação com os cães de rua é o fato de que há alguns anos atrás, assim, no governo da Dilma, houve uma tentativa de retirada dos usuários de crack das ruas, né, para levá-los para abrigos, para tratamentos, clínicas de cunho religioso, clínicas ligadas à igreja evangélica. Eu fico pensando o quanto é próximo, assim, né, essa questão mesmo. Isso me fez pensar no quanto isso se parece com uma prática que era comum aqui no Brasil, que é de recolhimento dos cães de rua pela carrocinha, né? Se o Arthur puder traduzir isso para mim, por gentileza. Mas me parece isso, né? Existe uma recusa, assim, em se relacionar com esse tipo de população, seja a dos cães de rua ou dos moradores de rua, dos usuários de crack. Então, eu queria saber do Arthur se é possível esse tipo de leitura e de aproximação desses modos de relação. Solo para decir que Andrés ha hecho un comentario que toca algo que resuena en un caso de Honduras que se representa por Huelgo, el perro consciente, como una especie de coerción para aquellos estudiantes que no adherieron a las manifestaciones universitarias en julio de 2015. Ahí es muy interesante saber de eso. Cuando pienso en términos de estudios Foucaultianos, de gubernamentalidad, yo pienso que siempre es necesario, porque tenemos mucho material de Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, pero sabemos muy poco, por ejemplo, de lo que pasa en América Central. Eso podríamos estar un poco más atentos. Yo creo que la presencia de Andrés aquí es muy importante. Bueno, respecto a lo que plantea tanto Iván Torres cuanto a Rafael, yo empiezo a entrar en los momentos más, así, aún más vergonzosos, como no me faltara razones para me cubrir de cenizas, como decía Foucault en una entrevista antigua, de vergüenza, ahí entro en territorio de la vergüenza más solidificada, más densa que es posible decir. Bueno, porque claro, decía que la dictadura tenía vinculación con una cultura autoritaria y pregunta sobre el tema de la esclavitud en Brasil. Yo diría así que en Brasil hay muchas cosas dichas, ¿sí? Especialmente yo creo que los colectivos negros pueden decir cosas que, aunque se tenga planteado en Brasil durante muchas décadas un tema de una democracia racial, lo que vemos es que distinta del racismo gringo de Estados Unidos, que el racismo era tematizado por el propio Estado, había mucho discurso. En Brasil se hacía por prácticas muy silenciosas, por intervenciones de concierge, o como decimos en Brasil, porteros de edificios, por acciones de la policía cuando hace un bloque, así cuando hace una barrera, en una acción racista cuando tenemos la búsqueda de un puesto de trabajo. Por mil formas vemos esa práctica racista. Y eso me recuerda a un trabajo que vi, un encuentro de ciencia, tecnología y sociedad, que dice que Silvia está saliendo, dejo un abrazo fuerte. Silvia, gracias por la pregunta, la presencia. Me ha dado mucha alegría verte, especialmente escucharte. Pero que decía que las prácticas de racismo están muy encarnadas en orientaciones y técnicas. Por ejemplo, ¿quién es el tipo sospechoso que entra en un aeropuerto? ¿Qué características fisionómicas tiene un individuo que es considerado sospechoso? Entonces, que ese sospecho va a tocar en rasgos, en marcas
que va a apuntar para esas minorías que aún mayoritarias en términos de población son minoritarias en nuestros países. Entonces, yo creo que lo que dice Iván Torres, la esclavitud es un vector que lleva a lo que mucha gente en Brasil llama de un racismo estructural. A mí no me gusta el término estructural porque supone algo de estructura y creo que él es mucho más plástico, cambiante, en otras palabras, peor do que algo estructural. Es muy encarnado y plástico aquí. Y es interesante, por ejemplo, que Bolsonaro, para se poner como candidato a presidencia, siempre venía al lado de un compañero militante negro que trabajó para su familia, mantenía una cierta forma de relación, un lazo de trabajo casi servil, pero siempre decía, mira, cómo tengo el negro acá cerca. Así. Pero en verdad designó unas personas, por ejemplo, por una fundación que se llama Fundación Palmares, que toca asuntos vinculados a la negritud. Un tipo que se ponía contra todos los movimientos sociales y tal. Lo que pasa es que es lo que ocurrió malafortunadamente con George Floyd en Estados Unidos, activó muchas cosas. Y en Brasil, esos movimientos han estado muy fuertes. Y yo diría que en Brasil, junto con lo que pasó con Floyd, nosotros tuvimos otro acontecimiento que ha sido muy doloroso, casi sincrónicos. No tan espectaculares como una asfixia de alguien en las calles, pero ocurrió un movimiento que activó mucho los movimientos. Hubo un acontecimiento que activó mucho los movimientos, que es la muerte de un niño llamado Miguel. Y hablo aquí con un poco, describo para vosotros, pido un poco de paciencia para escribir la situación que era de una trabajadora doméstica que, aunque en el cuadro de la pandemia estaba siguiendo a trabajar, y de una forma muy emblemática, esta trabajadora doméstica negra bajó de un edificio súper alto para pasear con los perros de la casa, a cuidar de los perros domésticos. Esa es una posición muy privilegiada acá, contrario de lo que decía Rafa. Y lo que ocurrió de una forma muy triste es que el hijo de esa trabajadora doméstica se quedó en la casa. La dueña de la casa decidió hacer un paseo, metió el niño en el ascensor, puso el botón de la cobertura de la parte más alta del edificio, el niño subió y bajó y un piso, salió solito, tenía 5 años, ese niño, el hijo negro de una trabajadora doméstica negra, y ese niño se lanzó, siguió así, y había una parte que estaba no tan protegida, el niño salió a buscar, investigar lo que pasaba, y el niño se lanzó desde el auto, y bueno, su madre cuando volvía con los perros, sí, protegidos, cuidados, con collar y tal, encontró su hijo, Leyano. Eso es un cuadro muy dramático, ¿no? Tenía la muerte por asfixia, pero tenía una muerte de gubernamentalidad, de conducción de la comunidad. Al niño se puede lanzar como un perro callejero, un niño negrito, ese puede. Un perro de casa no. Eso me causa mucha vergüenza.